Bueno, amigos de Policía y Náufrago, un vídeo de ocasión en el que he pensado que os voy a contar, por compartir algo, los tres últimos libros que me he leído. Y de eso voy a hablar. No tiene nada que ver con la filosofía, pero tiene que ver con la lectura. Voy con el primero, sin más preámbulos, que se titula Lo que vive adentro, de Ignacio García Baliño. Ya he hablado en algún vídeo de él. Fue compañero mío del colegio, falleció hace cerca de 10 años y escribía muy bien. Tenía una capacidad, un don para la escritura y publicó varios libros, novelas, por lo menos yo creo que 10 o así tiene que tener publicadas. Este es un libro póstumo, no lo había leído, yo creo que había leído todas sus novelas, menos este, en la editorial Limbo Errante, lo publicó, me lo he leído hace poquito, me ha vuelto a confirmar lo que ya sabía, que escribía muy bien, y la historia tiene como protagonista principal un chico cuyos padres están separados, viven en el mismo pueblo, en el norte de España, me quiero recordar que era en Asturias, y una tragedia familiar ha llevado a esa crisis del matrimonio. A pesar de todo, se ve que se siguen queriendo. Entonces eran tres hermanos, dos varones y la pequeña una niña, y el mayor muere en un viaje que hace con el padre. Una de las cosas que me ha llamado la atención, me ha hecho recordar, es la muerte, el tipo de muerte que sufre accidentalmente el hermano mayor, que es la que ya digo que detona la crisis familiar, y es porque básicamente yo creo que está inspirada en la muerte de un compañero que tuvimos, Ignacio y yo, cuando este compañero tenía 12 años y nosotros también, era compañero de clase. Entonces me ha resultado llamativo que cogiera como fuente de referencia, ¿no? Ese accidente que tuvo nuestro compañero. Es normal, quiero decir, que los escritores toman de fuentes experiencias propias. De hecho, prácticamente es la única coincidencia que tiene con este hecho, ¿no? Real en la novela. Los demás acontecimientos que suceden pues no son coincidentes. En todo caso, una buena novela, Lo que vive adentro, de Ignacio García Baliño, del que no vamos a tener ocasión de leer más novelas que las que ya tiene y que merece la pena repescar. Unas me han gustado más que otras, como es natural. Ya dije en su momento que la que más me gusta a mí es Querido Caín, de la cual se hizo una película, y ahí lo dejo. Y vamos con el siguiente libro. Yo fui secretario de León XIV. Memorias de un futuro próximo, escrito por Bruno Moreno Ramos, editorial Vita Brevis. Es un libro simpático y a la vez, digamos, para un católico doctrinalmente profundo. Y meter esas, o sea, conjugar ¿cómo decirlo? Exposición doctrinal con una aventura, con una narración, no es nada fácil y yo creo que el autor pues me lo ha hecho con bastante habilidad y con bastante destreza. Valga la redundancia, realmente. ¿De qué va? Pues básicamente la Iglesia, dentro de 3 o 4 pontificados, ya está en una crisis súper galopante. Ya las órdenes religiosas están o disueltas o desmoralizadas absolutamente. Los fieles ya han abandonado masivamente la Iglesia. Bueno, y los últimos papas han sido un desastre total, hasta el punto de que el previo al pontífice León XIV ha dejado el papado sin más para encontrarse a sí mismo y ha abandonado todo. Han querido, digamos que lo que denuncia Bruno Moreno Ramos es la situación actual de la Iglesia, llevándola a una situación, a un punto límite, en el cual pues ha querido, digamos, conciliarse con el mundo hasta el punto de confundirse con él. Entonces el cónclave de cardenales ha elegido sorpresivamente a un sacerdote de parroquia español que es León XIV. Y este León XIV, digamos que viene libre de ataduras y además con una fe a prueba de bombas. Y empieza a emprender una serie de reformas que en el fondo yo creo que son las que propone Bruno Moreno Ramos para la Iglesia, en la cual se vuelve a la esencia de la religión. Se vuelve a la mirada a Cristo en la cruz, sabiendo que, digamos, la derrota de la cruz no es más que la antesala de un triunfo, pero un triunfo que, como Moisés, posiblemente no vean los que lo pongan en marcha, no lo vean en este mundo, lo vean en la vida eterna. De hecho, reconoce que es una especie de apocalipsis, puesto que en las últimas páginas ya directamente hacen guiños apocalípticos de lo que pasa.
ya digo que está hecho, es una mezcla entre agridulce. Por una parte se ve el dolor que siente el autor por la situación de la iglesia, pero por otra lo hace con sentido del humor, esa exposición. Y los personajes pues son bastante entrañables. Hay una monja que es un petardo de mucho cuidado. Luego el protagonista, que es el narrador, es un fraile que bastante sencillo, una especie de fray escoba, que nombra al que el Papa hace secretario suyo y emprende toda una serie de reformas que el propio Papa sabe que no va a tener casi capacidad para aplicarlas, puesto que ya no tiene ascendente en la propia Iglesia, pero a pesar de todo, digamos que es parte de una purificación que tiene que sufrir esa Iglesia. Ha habido alguna cosa que me ha chocado. En el fondo yo creo que Bruno Moreno Ramos lo que hace es añorar una situación ideal que pudo ser antes de ese arrastre modernista de la Iglesia. Lo que pasa es que, claro, yo pienso que no hay vuelta al pasado. Hay una vuelta a las raíces, una posibilidad de vuelta a las raíces, pero ciertos guiños que hace como el buscar una especie de estado de armonía entre la Iglesia y el Estado, como si aquello hubiera sido ideal o cosas de estas, bueno, yo creo que, bueno, igual es una interpretación equivocada mía, ¿no? Pero en todo caso no creo que sea el camino. Hay cosas que me han chocado, como por ejemplo que aparecen los requetés para defender el Vaticano, porque la Guardia Suiza ha sido ya hace años licenciada, digamos, y aunque en un primer momento aquello dije, ojo, se le ha ido ya la pinza, no del todo, luego he pensado que realmente Bruno Moreno Ramos hace bien y deja la imaginación libre y puesto que él es el autor, dice, voy a hacer lo que me apetece a mí con la obra y me parece pues una cosa bonita para él, ¿no? El traer a los requetés aquí y ponerlos a defender el Vaticano. Y por eso creo que es un acierto. O sea, si el autor se siente a gusto, yo creo que se ha sentido a gusto con esta narración, pues está bien. Entonces, una obra, ya digo, que plantea básicamente la situación de la iglesia actual, llevándola a un momento futuro más extremo y, bueno, propone pues una vuelta a las raíces, básicamente. Pero un libro muy simpático y muy majo y luego, ya digo, con hondura religiosa. Y por último, y no por ello menos importante, un libro de Arturo Pérez Reverte, El problema final, que es el último libro que ha sacado Arturo Pérez Reverte. Es un auténtico homenaje a las novelas de Conan Doyle de Sherlock Holmes. ¿Qué decir de esto? Bueno, vamos a ver. Mi relación con Arturo Pérez Reverte como lector ha sido variada. Yo me leí, yo creo que es el primer libro que sacó, Territorio Comanche, cuando salió en su momento. Y bueno, me entretuvo, me pareció bien, tenía esa imagen de reportero que luego tanto ha explotado, de reportero de guerra, y estuvo bien. Luego me leí La tabla de Flandes y me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Lo retomé hace poco por volverlo a leer y ya me parecía, quizá porque tengo yo acumuladas otras lecturas después, literariamente más pobre de lo que me pareció en su momento. Pero la trama me enganchó, me gustó mucho. Me leí después La piel del tambor, empecé y lo dejé. Me pareció un planteamiento tan disparatado que lo dejé directamente. Y luego el Club Dumas, me parece que se llamaba, tampoco me gustó la resolución final. O sea, me pareció que va creando una intriga y que se cae al final. No sabe, el cierre no me gustó. Entonces, ya digo que es una relación con la obra de Arturo Pérez Reverte dispar. Me animé a leer este por la propuesta que hace, ¿no? De que un grupo de personas que quedan aisladas en una isla en 1960 a raíz de un temporal en Grecia, cerca de Corfú. Uno de ellos es un prestigioso actor que ha interpretado a Sherlock Holmes y a raíz de una muerte, que en principio no se sabe si es un suicidio o un asesinato, se le pide que sea él el que lidere una investigación. A todo esto hay un actor español, un escritor de novela de intriga barata, ¿no? Español, que se llama Foxá, de apellido, que le va a ayudar en el papel de Watson. Digamos que la obra se sujeta plenamente a los parámetros canónicos de una novela de detectives. De una novela de detectives clásica, digamos, tipo Agatha Christie o tipo, ya digo, Conan Doyle. Es decir, esa elegancia en el trato, en los análisis, esa perspicacia en los detalles que a los demás se les escapan, ese establecer contactos entre datos que en principio parecían insignificantes y luego son relevantes, esa duda que entra al lector, que apunta primero a un sospechoso, luego a otro, y eso lo hace bien. Yo he habido momentos que he pensado, no, ya veo por dónde vas, el autor del
posible crimen es este o es esta, tal, y me ha sabido conducir. Y luego hay un desenlace en el cual, como todo este tipo de obras, se saca a ser de la manga, pero yo creo que es inevitable, pero que casan bien con lo que ha ido pasando delante de los ojos del lector. Yo creo que a Arturo Pérez Reverte le he visto alguna entrevista que dice que disfrutó escribiendo esta obra y no me cabe la menor duda, porque hace disfrutar y se ve esa alegría y esa frescura en el desarrollo de la obra. Los personajes están bien construidos, que yo creo que es una cosa que no es fácil en literatura. Particularmente el protagonista, que es el narrador a su vez, el actor que hace las veces de detective y que asume realmente, está en un doble papel. Por una parte está en un papel de persona que se le pide que investigue una realidad que tiene ante sí, una realidad escalofriante, y por otra parte él va asumiendo ese papel de Sherlock Holmes hasta el punto de que se identifica, pero no deja de ser un actor. Entonces establece pausas, establece suspenses y demás propios del personaje, pero con toda la intención, no de una manera natural, sino de una manera actoril, digamos. Bueno, recomendable, la verdad. Me ha permitido reconciliarme con Arturo Pérez Reverte, al que hacía tiempo que no leía, la verdad. Habrá tenido obras buenas después de aquella que digo La piel del tambor, que no me convenció el arranque, por lo menos, ahí lo dejé. Pero me ha permitido reconciliarme y le doy la enhorabuena, porque me ha hecho pasar un muy buen rato. Bueno, un buen rato, que me lo he merendado en un fin de semana. Nada más y nada menos, y yo soy lector lento. Bueno, y estos son los 3 últimos libros que me he leído. Y bueno, cualquiera de ellos yo creo que es recomendable. Si no, no lo habría puesto aquí sobre el tapete. Nos vemos en otra, no sé cuándo. Nos vemos, polizones.